Listo. Eh, Buenos días con todos y todas. Gracias por participar en esta masterclass que lleva de título ¿Cómo y por qué medir el índice de madurez digital de las marcas? Quiero recordarles que esta masterclass está adscrita a la maestría en Estrategia y Transformación Digital de nuestra casona universitaria, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. En esta oportunidad tenía que moderar este espacio Gustavo Gallo, quien es el coordinador de esta maestría. Lamentablemente, por situaciones de calamidad doméstica, no lo puede hacer, así que voy a moderar este espacio yo. Mi nombre es Edison Mafla y aquí en la Universidad Andina soy el coordinador de la Unidad de Educación Continua Forma Andina. Quiero, antes de empezar, pues obviamente presentar a nuestro ponente, a quien va a ser una charla magistral y una interacción con ustedes, indicándoles previamente que este evento, esta masterclass, va a ser grabada y transmitida en todos los canales de nuestra universidad y por supuesto la pueden hacer uso también ustedes en sus distintas redes sociales. Quiero presentarles a ustedes a Oliver Vera. Él es director de transformación digital desde el 2021, comunicador social por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Cuenta con títulos del MIT Sloan Executive Educations. Fue gerente de desarrollo de redes sociales en A+A, Marketing Consulting Edge y estrategia digital en DreamQuest. Forma parte de Publicis Group desde el año 2017 y actualmente desde la Dirección de Transformación Digital trabaja temas de integración de sistemas CRM, realidad aumentada, marketing conversacional, bots conversacionales, aplicaciones web, índice de madurez digital e influencer intelligence. Entonces le damos la bienvenida a Oliver. Oliver, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la Universidad Andina y tener esta posibilidad de compartir esta experiencia que tú tienes y le damos la palabra. Muchas gracias, Edison. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Qué tal la energía en la mañana? ¿Sí desayunaron? ¿Sí? Buenísimo. Am, Mi nombre es Oliver Vera, ya Edison me presentó. Muchísimas gracias, Edison. Soy parte de Publicis Group. Publicis Group es el grupo de comunicaciones, bueno, el tercer grupo de comunicación más importante del mundo a nivel de tamaño y importancia en el mundo del marketing y las comunicaciones y la publicidad. En los últimos años ha hecho una inversión bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con digitalización y tecnología, con la adquisición de muchas empresas como Epsilon, Sapient, Digitas, etcétera, que forman parte ya del grupo. Y no es ajeno para el marketing y las comunicaciones la transformación digital, y eso ha ocurrido acá adentro ya en los últimos años. Quisiera conocerlos un poco y que me cuenten cuántos de ustedes trabajan en marketing o comunicación. ¿Sí? ¿Qué haces? Soy docente. ¿Eres docente? Ok. Sí, y diseñador gráfico también. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿cómo estás? ¿Me cuentas tú? Perdón. Muy buenos días con todas y todos. Yo llevo ya 30 años trabajando como periodista y comunicador. Hermoso. Logré una maestría en comunicación estratégica aquí mismo en la Universidad Andina y eso me ha permitido en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 3 años, lograr sacar de la quiebra a 3 empresas que eran nada, eran micro. Y estamos Buenísimo. trabajando en eso, claro que saca canas verdes como ustedes no tienen idea, porque el tema de luchar contra los parámetros del Estado y de la violencia y de las amenazas es una constante todo el tiempo, pero sí, o sea, y a mí me llamó muchísimo la atención los contenidos que están promocionando en esta maestría y veo que se colige plenamente con temas de comunicación y estrategia también y resolución de conflictos Totalmente. digitales y todo el asunto. De eso sería. Totalmente. Muchas gracias. Cuéntame. Bueno, claro. Enciende todos, enciéndelo. Hacia arriba, eso. Buenos días con todos, mi nombre es Andrés Molina. Bueno, mi perfil es más financiero, pero estoy vinculado Buenísimo. en el sector cooperativo y el tema de la transformación digital y toda la era digital a nivel financiero creo que es un punto muy, muy importante y que todavía está en auge aquí en el Ecuador principalmente. Entonces,
Yo tengo un portal de integración cooperativa y justamente me interesa mucho conocer Buenísimo. estos temas. Buenísimo, buenísimo. Cuéntenme ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen? Claro que sí, buenos días. Nosotros tenemos una empresa metalmecánica. Ok, Mi perfil más bien es comercial, estoy en la parte comercial de ventas. Entonces igual me llama mucho la atención el tema de la estrategia de transformación digital. Veo que este es el futuro, o sea, porque ahora ya prácticamente todos los medios comerciales y todo siento que van a migrar todo a digital. Y bueno, yo también estudié aquí en la Universidad Andina, estudié aquí una maestría en gestión en MBA, por eso me llamó la atención y pues, aquí con buena expectativa para conocer un poquito más de esto. ¿tu nombre? Hugo Chicaiza. Hugo, mucho gusto, Hugo. Bueno, yo soy Juliana Muralla. Buenos días con todos y todas. Igual tenemos la empresa, como decía Hugo, Metalmecánica, y yo soy la persona que me encargo de algunas de las cosas de ventas que se hacen por redes, y pues siempre queriendo aprender más y sobre todas estas estrategias. Pues yo soy ingeniera química de profesión, pero pues por el tema familiar yo colaboro en la empresa en el tema de las importaciones y este tema de redes. Buenísimo. Entonces ya me siento como analfabeta en el tema y siento que hay que irse capacitando y mejorando, porque inclusive hasta nuestros hijos manejan mucho mejor las redes que nosotros. Entonces siento que hasta para eso hay que saber de todo el tema digital y de seguir capacitándonos. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Yo soy Lorena Rom. Trabajo en el área de construcción e inmobiliaria. Tenemos una empresa que es Sabana. Y pues bueno, gracias. Pues bueno, más mi formación es financiera y tengo igual una maestría en gerencia de marca de la UTLA, pero no ejerzo mucho, no manejo mucho la parte de marketing, más es la parte de gerencia de proyectos, que es lo que manejo yo en la empresa. Buenísimo. Pero obviamente todas estas actualizaciones son importantes en la transformación digital para nuestra empresa y para los proyectos que estamos constituyendo durante todo este tiempo, ¿no? Y el manejo de nuestros clientes. Entonces, por eso me interesó bastante la clase del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Giti Villarroel. Yo formo parte de un estudio jurídico y básicamente en el área de marcas y patentes. Para nosotros también es importante e interesante el poder compartir nuestros procesos y nuestra gestión como abogados a través de redes y publicidad. Es complejo en el área legal manejar ese tema porque usualmente no se lo hace, sino que es más bien un transmitir de un cliente a otro, pero actualmente todo está cambiando y para nosotros es interesante también incursionar en este tema de una manera que sea formal, que sea elegante, porque un estudio jurídico de pronto no se puede promocionar de la manera en la que tal vez otro tipo de servicios sí ocurre. Eso. Buenísimo, muchas gracias. Pues bien, bienvenidos. Tenemos un grupo bastante variado. Está bueno conocer todos sus perfiles. Discúlpame. Yo soy Cristina Bustos, soy diseñadora gráfica. Hice también una maestría en comunicación y publicidad, pero como que no ejercí mucho eso en su tiempo, fue hace algún tiempo, pero ahorita estoy trabajando en el área de imagen y publicidad de una clínica. Entonces, sí, también me gustaría saber bien cómo enfocar eso para el área de salud. Buenísimo, te agradezco mucho. Está bastante bueno y bastante interesante conocer todos sus perfiles. Tenemos un grupo bastante variado. También me ayuda un poco a hacer hincapié en algunas estrategias y tácticas que pueden utilizar y aplicar en su día a día. ¿Tenemos la presentación? Buenísimo. Perdona que te interrumpa un momento. Por favor, si los micrófonos le pueden apagar para que haya un solo micrófono prendido y que
Muchas gracias. Entonces, bueno, presentaciones ya hubo suficiente. ¿De qué viene esta presentación y esta masterclass? Viene del Digital Maturity Index. El Digital Maturity Index es un estudio patentado por Publicis Group que mide el nivel de madurez digital de los negocios, independientemente de su actividad, ¿va? Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con empresas de primer nivel como Nestlé, Movistar, McDonald's, entre otras, en donde hemos podido estudiar sus actividades de marketing y comunicación y poder entender cuáles son los dolores más relevantes al momento de medir el marketing basado en datos de las empresas, ¿va? Pero primero quisiera conocer de ustedes, micrófono libre, ¿qué entienden ustedes por transformación digital? No todos a la vez, no se peleen. Vincular la herramienta tecnológica dentro de nuestros productos y servicios o dentro de nuestros procesos. Buenísimo. ¿Alguien tiene otra idea? El cambio de canales tradicionales a canales digitales, estas empresas súper tradicionalistas que se rehusan a tener presencia digital, se ven obligadas a hacer. Buenísimo. ¿Tenemos alguien más? Sí, yo también cambio del canal clásico al canal digital. Buenísimo. Sí, la transformación digital va de el nivel de o las capacidades que tenemos las empresas para adoptar la digitalización y las tecnologías para mejorar nuestras operaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de nuestras operaciones, hablamos de absolutamente todas las capacidades de la empresa. O sea, finanzas, legal, marketing, comunicación, los sistemas de producción. O sea, toda la cadena de valor de la empresa se ve afectada por la digitalización y la transformación digital. Entonces, las operaciones de las empresas no son unas, o incluso dentro de un estudio jurídico. Por ejemplo, las operaciones de tu estudio jurídico quizás no son iguales o las mismas que las operaciones del estudio jurídico de enfrente, ¿verdad? Entonces, varía mucho de empresa a empresa. También algo que llama mucho la atención de la transformación digital es que está muy enfocada a mejorar los productos y servicios para solucionar problemas de las personas, ¿sí? Entonces, para mejorar estos productos y para mejorar estos servicios y solucionar problemas del día a día de las personas. O sea, ¿cuáles son los problemas más recurrentes de sus clientes, de sus usuarios, ¿verdad? De sus consumidores, como para poder empezar a entender esas necesidades que pueden tener y empezar a aplicar estrategias de transformación digital en sus negocios, ¿va? Acá les voy a presentar algunos datos y quizás ¿tenemos retorno del control? A ver, ¿qué pasó? Hazle, de pronto cerraron la puerta, hazle para allá, de pronto le haces así. Ahí Sí, está. acá tenemos. Eco. Buenísimo. Ahí, sí. Entonces acá No le cierren tenemos... la puerta nomás. Acá tenemos algunos datos. ¿Quién lidera o quién debería liderar la transformación digital de las empresas? En este caso, el liderazgo de las empresas es quien está llamado a llevar la bandera de la transformación digital en las empresas. ¿Por qué? Porque el 65% de las empresas en donde el liderazgo de las mismas ha llevado o impulsado las actividades de transformación digital han aumentado su productividad, han mejorado sus operaciones y han podido tener éxito en la adopción digital, ¿sí? Pero cuando hablamos de futuro, o sea, de cara al futuro, ¿para qué la transformación digital? Las empresas en Ecuador y Latinoamérica manifiestan que la transformación digital los va a ayudar a innovar, que existe una agenda sobre seguridad,
Y acá tenemos nuevecita una ley de protección de datos que es muy importante y relevante para nuestro mercado. Y también para mejorar las estrategias digitales y de comunicación de las empresas. Cuando hablamos de las limitaciones a nivel de por qué no he adoptado la transformación digital en mi empresa, primero porque no tengo la gente capacitada o porque no tengo con quién asociarme para que me lleve hacia una transformación digital. Entonces el área de expertise es una de las limitantes más grandes que tienen las empresas para la adopción de la transformación. También existe una resistencia al cambio, y esa resistencia al cambio no solamente se da por los colaboradores que tenemos alrededor, sino también se da desde el liderazgo. Entonces, como vimos al inicio, si el liderazgo no impulsa la transformación digital y si existe una resistencia al cambio, pues sencillamente no vamos a avanzar. Entonces, pensemos un poco cómo desbloqueamos estas limitaciones o estas barreras que se nos presentan en nuestros negocios, en nuestras áreas de expertise, en nuestras industrias para la transformación digital. Y lo último no es una sorpresa, tiempo y dinero. Muchas veces no tengo el tiempo suficiente, no tengo el dinero suficiente para adoptar la transformación digital de mi empresa, y la realidad es que si no hacemos tiempo y si no creamos un presupuesto o destinamos presupuestos hacia la transformación digital, pues esta simplemente no va a pasar. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales retos que ven las empresas de Latinoamérica y Ecuador? Primero, los retos hacia futuro son la automatización de procesos. Es cómo yo puedo reinventar mis procesos y mis sistemas a la velocidad del cambio, a la velocidad que trae el futuro. ¿Cómo yo mejoro mis canales para tener una mejor experiencia de cliente? ¿Sí? Y también cómo yo puedo crear nuevos productos y servicios. Y acá una reflexión, más allá de tomar en serio las nuevas tecnologías, la nueva revolución digital que estamos enfrentando con la inteligencia artificial, con los bots, con la realidad aumentada, el metaverso, el gaming y demás, más allá de tomarlo en serio o no, o ver si es relevante para mi industria o no, es entender cómo estas nuevas tecnologías que están naciendo y que serán la norma en el futuro, me ayudan a mí a mejorar mis procesos, a reinventar mis sistemas y quizás crear nuevos productos y servicios que puedan satisfacer necesidades de futuro, que nacen con estas tecnologías, ¿sí? Ustedes se acordarán, hace años nosotros salíamos a la calle a levantar el brazo, a agarrar un taxi. Ahora lo pedimos a través del celular y esperamos sentados hasta que llegue, y cuando llegue tenemos una notificación y salimos. Antes debíamos hacer una reservación en un hotel, ahora podemos reservar cualquier espacio en un Airbnb. Antes íbamos al mercado o al supermercado y ahora lo podemos pedir a través del celular. Entonces, hay muchas actividades que se han reinventado con la digitalización. Entonces, si pensamos en las nuevas tecnologías que están siendo adoptadas hoy en día, cómo esas tecnologías me permiten a mí ser más eficiente, me permiten a mí crear nuevas experiencias de usuario, me permiten a mí facilitar el acceso de mi producto y servicio a estas personas. ¿Ok? Entonces, estos datos que vimos acá los hemos visto de un estudio de Ernst & Young realizado en Latinoamérica y Ecuador, que habla sobre productividad de las principales empresas a nivel de Latinoamérica. En la actualidad existe un estudio impulsado por la SPOL y por algunas empresas ecuatorianas que miden el nivel de madurez digital de las operaciones de las empresas, ¿sí? Hoy, aquí, vamos a ver la transformación digital enfocada y enmarcada en marketing y comunicación, ¿sí? Todas las actividades de marketing y comunicación de las empresas a través del estudio de Publicis Group, que es el
DMI, Digital Maturity Index. ¿Va? Entonces, vimos que la digitalización puede acelerar la producción, la robotización de mi cadena de producción o todos los insumos que yo utilizo para la distribución, para mi flota de camiones, por ejemplo, o todos los servicios que yo tengo en la nube para poder tener todos mis casos o los casos del estudio jurídico bien organizados y con acceso rápido para referencias, por ejemplo. O todos los insumos que yo utilizo para automatizar mis procesos o mis tareas como docente. Sí, esa es una parte de la transformación digital, pero en este caso vamos a ver la transformación digital en cómo yo tengo un mejor acercamiento, un entendimiento uno a uno con mis clientes, con mis usuarios, con mis consumidores, con mis alumnos, con las personas con las que yo tengo relación, ¿ok? Entonces hablemos un poco ahora de marketing y comunicación basado en datos, ¿sí? Y acá les voy a poner algunos ejemplos de marketing y comunicación basado en datos. E-commerce, que es muy popular actualmente. ¿Cómo yo tengo actividades de e-commerce? Pues siendo súper simplistas, yo necesito llamar la atención de los usuarios o de los posibles prospectos. Necesito tener una landing page o un espacio en donde yo pueda desplegar mi producto, mi servicio, ¿verdad? Yo necesito tener un producto ganador, un producto que llame la atención, que resuelva problemas, que sea atractivo por su composición, por su precio, por su packaging, lo que tengamos. Y un método de pago, ¿sí? Todo eso soportado obviamente con tecnología, data, aprendizajes constantes dentro de este ecosistema del e-commerce. Otro ejemplo que podemos tener es la creación de contenido, ¿sí? La creación de contenido, si somos súper simplistas, necesitamos data para entender a los usuarios, a los consumidores, qué canales están visitando, qué formatos están consumiendo, qué contenidos es más relevante para ellos. Y a partir de esa data yo genero ideas de cómo yo con mi producto o servicio puedo llegar a ser relevante dentro de ese contexto que me da la data, ¿verdad? Luego paso a todos los procesos de producción. Bueno, empiezo a tomar fotos, a sacar videos, a grabar con el celular, desde el mismo TikTok, a editar videos específicamente para YouTube y demás. Y luego cuando sale al aire, aprendizajes. Y repito el proceso de nuevo. Los aprendizajes me arrojan data, la data me da ideas, las ideas las llevo a producción y tengo un ciclo continuo e infinito de creación de contenidos, porque una vez que empezamos a crear contenidos no podemos parar. Una vez que tenemos una audiencia cautiva, no podemos parar de generar contenidos porque perdemos esa audiencia, ¿sí? Y todo eso enmarcado dentro de un proceso ágil, porque no podemos pasarnos toda la vida produciendo contenidos, creando contenidos, sacando ideas y demás, sino que tenemos que acortar los tiempos de producción para poder dedicarnos a otras cosas. Cuando hablamos de CRM, entendiendo el CRM como este relacionamiento que tenemos uno a uno con las personas, es ¿qué pasa después de que un cliente adquiere mi producto o servicio? ¿Qué pasa después de que un alumno se registra a mi clase? ¿Qué pasa después que quizás un cliente se registra después de una clase como esta? ¿Qué pasa después? ¿Sí? ¿Cómo yo fomento una relación uno a uno con esa persona que está interesada en lo que yo tengo que decir, en lo que yo tengo para aportar, para vender, para servir? Entonces, nosotros manejamos el concepto de la identidad real y es cómo nosotros conocemos a las personas dentro de este contexto de la actividad de nuestro negocio, ¿sí? ¿Quién es esa persona? Y más adelante vamos a ver a profundidad esto. Luego, cuando sabemos quién es esta persona, ¿cuál es ese intercambio de valor?
¿qué nosotros necesitamos de esa persona? ¿Qué nosotros necesitamos saber de esa persona? ¿Y qué nosotros le podemos aportar a esta persona para que exista un intercambio de valor justo? Sí, no solamente vender un producto o servicio, sino es que quizás para conocerte mejor, yo necesito que tú registres un par de datos extras en el formulario para yo poder proveerte de un servicio adicional que te pueda solucionar algún problema. ¿Cómo esto lo llevamos a una estructura de data y aprendizajes automático para que esto se dé de forma continua? ¿Sí? Para que nunca dejemos de aprender de quiénes son nuestros consumidores o nuestros clientes. Si seguimos con los ejemplos y para verlo de forma simplista, podemos ver un sistema de comunicación complejo y completo. Esta lámina es de hace algunos años, en donde por un lado yo me dedico a reclutar personas y por el otro lado yo me dedico a fomentar una relación uno a uno con esas personas. El tamaño del despliegue tecnológico, del despliegue digital, del despliegue de canales, de contenido, de todas mis operaciones va a depender únicamente de la naturaleza de mi negocio y de mi nivel de madurez digital. Quizás esto es mucho para mí en este momento si yo estoy recién empezando, pero quizás esto es muy poco si yo soy una empresa de consumo masivo que tiene presencia regional, ¿sí? Entonces hay que entender el tamaño de mi negocio, el tamaño de mis operaciones y también el nivel de madurez digital que yo tengo para asociarla y ligarla a la naturaleza de mi negocio. Y en este momento tenemos que hablar un poquito y debo confesarles algo. Yo llevo 13, 14 años más o menos en el mundo del marketing y la comunicación digital. Y he pasado por todas las olas, social media, las landing pages, las aplicaciones, las conectividades con bases de datos, los sistemas de ventas. En este momento estamos con la automatización de conversaciones con los bots o la realidad aumentada, el gaming, el metaverso y demás. Y realmente debo confesarles que no existe una fórmula para todos los negocios. No existe. O sea, quien quiera venderte una fórmula de comunicación, de adquisición, de venta, de generación de contenido, que es universal, realmente hay algo raro ahí. La única forma de entender cuál es la estrategia que funciona para mi negocio es por la prueba y error, en mi negocio. Si voy a generar contenido, que sea contenido de mi negocio, entender quién es mi público, cuál es mi estilo, cuál es mi propuesta de valor y entrar ahí con algo único. Si yo tengo un estudio jurídico, ¿cuál es mi diferencial en ese estudio jurídico? ¿Cuál es mi público? ¿Dónde está mi público? ¿Y cómo yo puedo llegarle con más y mejores herramientas para tener una relación uno a uno con ellos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, es súper importante entender esto y por qué es importante medir el nivel de madurez digital de los negocios, porque es el punto de partida para cualquier tipo de estrategia. ¿Sí? En este momento yo sé cuál es mi realidad, cuáles son mis operaciones, cómo está mi gente, ¿verdad? Para ver hacia dónde debo avanzar, entendiendo mis presupuestos, entendiendo mi estructura, entendiendo mi naturaleza de negocio, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a ver que el tamaño de la estructura y la complejidad de la estrategia dependerá únicamente de la naturaleza del negocio y su madurez digital, ¿sí? ¿Y cómo sabemos en qué nivel estamos? Pues bueno, para eso está el DMI, ¿sí? El DMI es el Digital Maturity Index, como les decía, que es este estudio patentado por Publicis Group, que mide 4 pilares de nuestras operaciones de marketing y comunicación basado en datos. Entonces nosotros analizamos la estructura del negocio. En la estructura del negocio nosotros analizamos la estrategia del negocio, ¿sí? ¿Cuál es esa estrategia del negocio global?
¿Cuáles son las personas que están relacionadas a esa estructura y a esa estrategia del negocio? Hablamos de stakeholders. Si hablamos ya de una empresa constituida, hablamos del departamento de marketing, el departamento de tecnología, el departamento de comunicaciones, el departamento comercial, todo lo que tiene que ver con el departamento de medios, las agencias de publicidad, todos los que están involucrados en el marketing y comunicación de la empresa. Y acá existe una idea un poco equivocada con respecto a, bueno, pero si yo estoy en finanzas, no tengo nada que ver con eso. Error. Yo tengo una anécdota bastante buena, al menos a mí me parece buenísima, porque en nuestra empresa adoptamos la digitalización y la transformación para empezar a proponer nuevos productos y servicios que vayan a la altura de los cambios del mercado, ¿sí? Pero cuando empezamos a colocar estos productos y servicios y empezamos a decir, bueno, pues ya colocamos un proyecto y estamos mejorando en estos indicadores y el cliente está contento y digamos que tenemos el producto de Influencer Intelligence. Cuando volvemos a finanzas me dicen, no, pero el pago es a 180 días. ¿Cómo yo puedo ser ágil colocando un producto de Influencer Intelligence y le voy a pagar al influencer que me entregó el contenido la semana pasada? Le voy a pagar en 180 días. Me vas a decir, estás loco, Oliver. ¿Qué te pasa? Entonces, el primer departamento en nuestra empresa que se reinventó en sus procesos y en su estructura y en la forma de hacer las cosas para estar a la velocidad del resto de departamentos es el departamento de finanzas. ¿Sí? Entonces, hay que entender la estructura de nuestro negocio para poder involucrar a todas las áreas pertinentes en el marketing y en la comunicación para que estén a la misma velocidad que nosotros, ¿sí? Otras cosas que vemos es el nivel de expertise de estas personas que están involucradas en el marketing y comunicación, ¿verdad? Cuando vamos a data y tecnología, que es una de las verticales más importantes en este caso, nosotros analizamos la tecnología que está siendo adoptada por nuestros clientes, el nivel de experiencia que tenemos manejando estas tecnologías. Muchas veces tenemos un Ferrari enfrente y no sabemos conducir, ¿sí? Entonces hay que medir también el nivel de experiencia, expertise para el manejo de estas tecnologías. También la gobernanza de los datos, la estructura de los datos, cómo nosotros manejamos esos datos y yo le paso una base de datos de aquí al departamento comercial. Yo recibí esta base de datos comercial, toma, cierra la venta. ¿Cómo yo hago ese handover de forma automática, de forma incluso cuidadosa y legal, ¿verdad? Para el manejo de datos. A nivel de experiencia, hablábamos un poco al inicio de cómo yo mejoro los canales para que los clientes tengan una mejor experiencia en mis sitios, en mis redes sociales, en mi punto de venta, en mi pasarela de pagos y demás. Cómo yo creo experiencias personalizadas independientemente de quién venga a comprar o adquirir mi servicio o mi producto, ¿verdad? Y cómo yo automatizo la creación de contenido y la colocación de mis productos y servicios de frente a un usuario que quizás no me conoce. Y cuando hablamos de analytics, nosotros analizamos cómo estamos midiendo toda esta actividad. Tenemos una estrategia. Tenemos tecnología, tenemos clientes que están teniendo una experiencia con mi marca. Bueno, ¿cómo estoy midiendo todo eso? ¿Cuáles son las métricas y los KPIs más importantes para mi negocio y medir si mis actividades de marketing basado en datos están siendo adecuados o no? ¿Están siendo relevantes para estos usuarios o no? ¿Cómo yo levanto esta data? ¿Cómo yo la presento de una forma en que yo la pueda entender y yo la pueda comunicar al resto de personas que están teniendo una actividad de marketing y comunicación basada en datos conmigo? ¿Verdad? ¿Y qué estoy aprendiendo al final del día? ¿Cómo esta estrategia que nace de la estructura del negocio se reinventa y se reestructura a partir de los aprendizajes que yo estoy teniendo después de haber hecho todo el recorrido de despliegue? Sí, entonces, si yo generé una campaña, si yo creé contenido, si yo coloqué mi producto, bueno,
¿Fue bien recibido? ¿No fue bien recibido? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuánto estoy convirtiendo? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Cómo todos esos aprendizajes vuelven a reinventar esa estructura y esa estrategia dentro de mi negocio? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los principales aprendizajes que tenemos en Ecuador? En Ecuador vemos que existen 4 dimensiones de la adopción de transformación digital en el marketing y comunicación. En el nivel 1 tenemos que hay empresas que manejan operaciones tácticas, ¿sí? Solamente utilizo un canal, solamente utilizo ciertos datos de mis clientes. En el cuadrante 2 tenemos marcas y negocios que están en un nivel estratégico. Entonces tenemos canales integrados, tenemos un contraste de datos, de los datos que yo veo en los medios, que veo en Facebook, que veo en TikTok, que veo en YouTube, que veo en mi página web, contrastados con los datos que yo veo de mis clientes que cierran una venta en mi local, que cierran una venta en mi e-commerce, que cierran una venta quizás a través de WhatsApp. Cuando vemos el nivel 3, que ya es un nivel de precisión, yo ya sé qué actividades debo realizar y cuánto retorno voy a recibir por esas actividades. El marketing y la comunicación en ese caso es precisa y es personalizada. O sea, yo sé con qué contenido, con qué productos debo llegarle a cada usuario. No es lo mismo que me venga a comprar una persona de 18 años versus una persona de 35. Su contexto es totalmente distinto. Sus intereses son totalmente distintos. El contenido, por ende, debe ser distinto. La forma en cómo colocamos esos productos o servicios, cómo nos comunicamos con estas personas, debe ser distinto. Entonces, hay muchas empresas que manejan precisión dentro de su marketing y comunicación. Y en el cuadrante 4, pues bueno, tenemos el marketing predictivo. Yo, con todos los aprendizajes del pasado, puedo hacer una proyección de qué actividades, qué contenidos, qué productos, cuántos presupuestos y demás yo debo colocar para poder acercarme a los clientes. Incluso poder atender necesidades futuras que no existen en este momento. ¿Qué pasa si el día de mañana llueve y yo vendo café? ¿Sí? Entonces yo coloco anuncios diciendo, está lloviendo, hace frío, tómate una tacita de café. ¿Cómo yo predigo el futuro? O sea, ¿cómo mis operaciones ya predicen el futuro? Si mañana existe, no sé, regreso a clases, si mañana tenemos Navidad, si mañana tenemos Día de la Madre. Dentro de ese contexto, ¿cómo entra mi marca, cómo entra mi producto, cómo entra mi servicio a futuro? ¿Sí? Entonces, ahí entran acciones de marketing predictivo y en tiempo real. El Ecuador... Perdona, Oliver, ¿puedo ¿Sí? hacer una pregunta? Claro que sí. Es que estás comentando muy precisamente qué es lo que debe ocurrir en cada etapa, pero no sé si es que acá también coincide el analítico de benchmarking comparativo. Sí. ¿También es necesario analizar la competencia en este punto o es algo muy individual de la marca? Existen las dos realidades, porque si bien existe la realidad individual de la marca, también la marca está dentro de un contexto competitivo. ¿Sí? Entonces, va de la mano, totalmente. Lo que sí va a hacer este estudio es darte tu realidad. Si bien tú estás dentro de un entorno competitivo y tú puedes ver las actividades, la comunicación, los productos, servicios de otras compañías y otras empresas versus la tuya, tú no sabes qué presupuesto manejan, tú no sabes cómo son sus operaciones, tú no sabes nada de eso, pero sí sabes las tuyas. Entonces, esto te va a ayudar a manejar las tuyas y avanzar las tuyas. Cuando vemos el score de Ecuador, nosotros estamos con un score de 2. Específicamente, 2. Esto nos ubica en un nivel de madurez digital
estratégico, aparente, ¿sí? Es decir, las empresas en Ecuador manejan estrategias multicanal, las empresas en Ecuador automatizan sus procesos de creación de contenido, las empresas en Ecuador tienen un entendimiento un poco más profundo de sus usuarios, contrastan datos de los canales con datos de sus tiendas, sus canales propios, sus servicios propios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos esto a nivel ya de estructura, tecnología, experiencia y analytics, nos damos cuenta que sí, existe una estructura buena, una estructura sólida, existe una estrategia, ¿verdad? Existe una estrategia, existen objetivos planteados de mi negocio, pero no cuento con la tecnología adecuada para implementar esta estrategia. No estoy creando las mejores experiencias a mis usuarios. Y lo más importante, no estoy aprendiendo. O esa estrategia sólida que la tenemos en 2.46, a nivel de aprendizajes y analytics está en 1.88, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nivelamos, ¿sí?, todo este puntaje a nivel de marketing y comunicación basado en datos? Entonces nosotros empezamos a identificar los principales dolores o las principales oportunidades que tienen las empresas en Ecuador para aumentar su nivel de madurez digital. Y acá vamos a ver 5 recomendaciones o 5 estrategias que podemos implementar en cada uno de estos pilares. ¿Ok? Y acá podemos abrir el debate y la conversación para ver estrategias o tácticas aplicadas directamente en sus negocios o en sus operaciones. ¿Ok? Entonces, atentos. Como decíamos, Ecuador está en un 2.2, que es un nivel estratégico. Pero ¿qué pasa? Cuando analizamos la estructura, ¿verdad? Cuando analizamos la estructura, vemos que sí, existen objetivos de marketing bastante sólidos, pero nos duele todo lo demás. Nos duele la experiencia que tiene la gente que trabaja que trabaja con nosotros. No tiene el nivel de madurez digital que sí tiene la empresa, quizás. O las formas en cómo estamos trabajando, en cómo compartimos información. Yo estoy trabajando de forma totalmente independiente versus el área de tecnología, o el área financiera, o el área de comunicaciones, o el área de marketing. ¿Cómo nosotros mejoramos las operaciones de la empresa integrando a los equipos? ¿Sí? También vemos que el liderazgo de la empresa no está impulsando las actividades de transformación y marketing basado en datos. Entonces, ¿cómo nosotros subimos al liderazgo de las empresas, ¿sí?, a ir con nosotros en esta ruta de la madurez digital? Entonces, para mejorar, primero lo que vimos al inicio. Necesitamos sí o sí el impulso de los líderes. ¿Cómo logramos el impulso de los líderes? Alguna de las estrategias para lograr eso es destinar un presupuesto para la innovación, incursar en proyectos de innovación, incursar en proyectos de prueba y error para decirle al liderazgo con un estudio o algo ya realizado: hey, mira lo que hicimos, mira lo que hemos logrado, esta es la ruta para el futuro. ¿Cómo podemos a partir de aquí crecer? ¿Sí? Para poder convencer al liderazgo de nuestras empresas. Y si somos líderes, pues ya sabemos qué hacer. ¿Cómo buscamos certificaciones? Dentro de nuestros equipos o dentro de las personas que están incentivando el marketing y comunicación basada en datos. Y cuando hablo de certificaciones, hablo de no solamente personal capacitado, personal titulado, porque sí, el título universitario es bastante importante, pero si yo tengo relación directa con el CRM de mi empresa, pues debo certificarme en ese CRM. Si yo estoy manejando todo lo que tiene que ver con creación de contenido, pues bueno,
tengo que certificarme en TikTok, tengo que certificarme en YouTube, tengo que certificarme en creación de contenidos en Facebook, Instagram y demás canales que intervienen en esos espacios. Si yo estoy en el departamento de finanzas, por ejemplo, y manejo todo el área de influencer intelligence o de tecnología, y todo esto sucede a través de una plataforma, pues yo tengo que estar involucrado en esa plataforma, porque ahí voy a recibir los invoices, porque ahí voy a recibir la facturación, porque ahí yo voy a poder proyectar los presupuestos del siguiente año. O sea, debo estar metido en esa actividad. Entonces, ¿cómo buscamos que las personas se certifiquen, sobre todo si tienen incidencia directa en esas áreas? ¿Sí? Para elevar el nivel de experiencia. ¿Cómo para integrar a los equipos generamos mesas ágiles? ¿Sí? ¿Cómo involucramos acá procesos de gestión ágil? Acá estaría bueno que si ustedes son el centro de las operaciones, estaría buenísimo que se certifiquen como Scrum Master, por ejemplo, para manejar procesos y metodologías ágiles. Estaría bueno también que manejen sesiones y rutinas integradas para que todas las áreas de expertise puedan estar en un espacio seguro y dar sus puntos de vista sobre las operaciones de toda la empresa. Y junto con esto viene un formato RACI. ¿Quién está familiarizado con el formato RACI? ¿Ninguno? Se los cuento, se los explico. El formato RACI cuenta sobre los responsables, los líderes, las personas que deben ser consultadas y las personas que deben ser informadas dentro de un proceso. Algo que pasa mucho con las mesas ágiles es que las mesas ágiles se convierten en comités. Y muchas manos muchas veces impiden que las cosas avancen de forma rápida y de forma ágil. El formato RACI lo que te dice es que existe una persona responsable de la actividad, ¿verdad? Existe una persona que debe aprobar esta actividad y existen varias personas que sí deben ser consultadas y deben ser informadas a su debido tiempo. Esto nos puede permitir la agilidad porque una persona es responsable, una persona tiene que estar aprobando y otra persona debe estar siendo consultada periódicamente, ¿verdad? Entonces, para que esa mesa ágil no se convierta en un dinosaurio que no se mueve si todos no estamos de acuerdo, el formato RACI les puede ayudar en eso. Y por último, para que todo esto funcione, hay que toda esa información convertirla en una rutina. ¿Cómo nosotros nos juntamos de forma semanal, de forma quincenal, de forma mensual, a revisar esta estrategia, estos objetivos, si estamos cumpliendo con las metas o no? ¿Va? ¿Alguna pregunta aquí a nivel de estructura? Buenísimo, vámonos a data y tecnología, donde tenemos los principales dolores con respecto a data y tecnología. Acá la mayoría de las empresas que hemos consultado nos dicen que sí, usamos datos para las operaciones de nuestras empresas. Sí, usamos datos para la toma de decisiones. Usamos datos para entender a nuestros clientes. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar un poquito más, la data... La clasificación de esa data no está dándose. ¿Y por qué es importante la clasificación de la data? Y acá vamos a hablar un poquito sobre la identidad real de la que hablábamos al inicio. Discúlpame, no recuerdo tu nombre. Cuando llega un cliente a tu estudio jurídico, ¿verdad? ¿Qué datos necesitas de ese cliente para tú darle un mejor servicio? Sí, bueno, en relación con todo lo que hemos hablado, yo tengo un montón de preguntas porque en el tema de un estudio jurídico no se puede manejar como un servicio, como un producto, básicamente. Ajá. Un producto de consumo masivo, sino que básicamente cada uno de los clientes es demasiado especial porque tiene un problema específico. Total. Y tampoco puedo hacer una publicidad similar a la de todas y también nos surge un problema. ¿Cómo hago esta publicidad? A nivel intelectual, a nivel que mis colegas van a poder entender y van a poder celebrar mis publicaciones porque son elocuentes, porque son elegantes, porque son
están dentro del desarrollo de la normativa que en ese momento aparece, o voy al nivel del cliente que a lo mejor necesita otro tipo de información, de pronto más sencilla, más comprensible, lenguaje más fácil. Total. Entonces es complejo todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad. Cuando un cliente llega a mi estudio, básicamente lo que necesito saber es cuál es el problema que tiene y cuál es la necesidad que tiene. Y luego de eso ya son temas legales, ¿no? Nombres, apellidos, RUC, dirección y mismos datos, no sé, de la contraparte con la que tenga algún problema, o del proceso legal que necesite, del proceso administrativo, por ejemplo, que desee desarrollar. Eso sería lo que necesito. Ok, ¿y qué pasa después de que esa persona adquirió tu servicio? Bueno, básicamente lo que haces es reunirte con él, entregarle el producto final o el servicio final, que puede ser, digamos, puede ser una sentencia, puede ser el registro de una marca, puede ser la inscripción de un nombramiento en la superintendencia de compañías. Okay. Se le entrega el documento y listo, gracias. ¿Y tienes retroalimentación de tu servicio? O sea, ¿sabes qué tan satisfecho está con tu servicio? ¿Qué oportunidades de mejora puedes tener? Normalmente no se trabaja de dime tú qué te pareció, o alguien que le haga una llamada posterior para decirle estás satisfecho con el servicio. Porque normalmente es una relación bastante estrecha. No es que vienes tú y me compres una vez, o vienes tú y te doy un servicio alguna vez y no vuelves más. Entendemos la satisfacción porque son clientes leales, o sea, son clientes que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a un tema, y si es que se sienten insatisfechos, normalmente te dicen, oye, ¿qué te pasa? Estás demorado, el proceso no sigue, necesito información. Claro, ok. Y después, ¿qué tan recurrente es tu servicio? ¿Es una vez en la vida o hay clientes que vuelven? Nosotros normalmente damos asesoría a compañías. Y tenemos otra área que es el área de familia y penal, que eso sí es dirigido hacia las personas. Básicamente es fidelidad. Siempre tengo clientes recurrentes, básicamente. Los clientes que llego a captar normalmente son clientes de siempre, de años, que recurren una y otra vez durante todo el año y durante todos los años. La idea es captar a más de esos clientes. Correcto. ¿Y tú ves más crecimiento en el sector de familias o en el sector empresarial? Son áreas diferentes. Tal vez más crecimiento. Es que sí, son áreas totalmente diferentes y tendríamos que crecer en las dos, porque, por ejemplo, el área de societario o de marcas o de patentes, o las áreas de derecho administrativo se dirigen básicamente hacia compañías. Y si tuvieras recursos limitados y quisieras empezar y deberías enfocarte solo en una, ¿en cuál te enfocarías? En las empresas. En las empresas, ok. Entonces, digamos que viene una empresa que trabaja contigo de forma recurrente. Con esas empresas tú tienes una relación estrecha y tienes ya cierto nivel de confianza. ¿Qué pasa si en vez de trabajar de forma reactiva, trabajas de forma proactiva y le empiezas a mostrar nuevas tendencias, nuevas formas de trabajo, nuevas leyes, nuevas normativas que inciden en sus actividades? Quizás ya lo estás haciendo, pero ¿cómo eso lo escalas a algo que te lleve o algo que se convierte en un mismo producto o servicio de tu empresa, único de tu empresa? Sí, que genere esta relación uno a uno con estas personas que tomen relación con las empresas. Y a nivel de contenidos, cómo eso se convierte en un activo único mío que me ayude a generar reputación y credibilidad con otras empresas. Sí, entonces ya la creación de contenidos o las actividades de marketing y comunicación no están destinados hacia la comunicación de personas, familias o personas naturales que puedan adquirir tus servicios, sino que estás enfocada únicamente a la reputación corporativa y al
manejo del tratamiento uno a uno de la relación con esas empresas y a la generación de valor hacia ellos. ¿Me explico? Entonces, cuando tú entiendes cuáles son los dolores de estas empresas, el perfil de estas empresas, las personas que toman decisiones dentro de estas empresas, si tú las estructuras de tal forma que tú puedas ser más proactivo a lo largo del tiempo, vas a ir creciendo de forma paulatina. Y hablando de perfilamiento, específicamente de tu base de datos, tú tienes datos de contacto en la parte superior, que son básicos, ¿verdad? Luego tienes datos demográficos, de dónde son, ¿verdad? Qué hacen, su dirección, su área de expertise y demás. Luego vienen datos contextuales. ¿De dónde vino? ¿De qué canal en qué canal se registró? ¿Por qué razón vino? O sea, cómo puedo enmarcarlo dentro de un producto, servicio, necesidad que tuvo esa persona en ese momento. Y luego vienen las partes de intereses, que es lo más difícil de conseguir. ¿Qué mueve a estas personas? ¿Qué les interesa? ¿Sí? ¿Qué necesidades tiene en contexto de mi producto o servicio? Coméntame. Perdón, disculpen, porque tiene muchísimo que ver con una de las aristas de lo que trabajamos con mis socios. Disculpen, ¿cuál es su nombre? GT Villarroel. Es que tiene mucho que ver porque les voy a explicar más o menos por dónde va la situación. Yo aquí estoy descubriendo una herramienta poderosísima para este tema muy puntual. Por ejemplo, personas que han acudido a pedir ayuda de los diversos profesionales con los que trabajamos nosotros insisten en que dependiendo el consorcio de abogados para tratar un tema específico, exactamente despidos ilegales en el sector público, depende el abogado o el consorcio de abogados y depende el juzgado, el juez al que le caiga ese proceso, la resolución adecuada o no de un caso específico. Entonces, la gente de alguna manera desconoce ese universo, no existe en la red ni en el internet, perdón, no existe esa información como para poderle ir direccionando a la gente. Por eso es que muchas personas en el país, en fin, pierden el tiempo y pierden recursos sin poder acceder a un direccionamiento adecuado respecto a la resolución de su conflicto puntual. Entonces, justamente el día de hoy venía reuniéndome con una persona que tenemos ciertos negocios, manifestándonos su alegría de que fue restituido a su puesto de trabajo, pero su compañera, que hicieron el mismo proceso judicial, con el mismo abogado, pero que el sistema le sorteó con distintos jueces, a una persona le entregaron el puesto, o sea, le devuelven el puesto con todas las indemnizaciones de la ley y a esta otra persona no. Y entonces todo eso queda suelto en el Estado. Estoy hablando apenas de una motita de algodón en medio de todo el universo de desajuste de Big Data del gobierno, del Estado, de las instancias judiciales, de las instancias en general del Estado. Yo ahí veo una oportunidad gigantesca de negocios. Total, o sea, total. ¿Qué pasa si lo empiezas a crear tú? ¿El aventar esa data tú? ¿Y a estructurar esa data tú? Claro, es que ese es el tema. Y se ayudaría a muchísima gente, a miles de personas, cobrándoles ¿qué? A $1 el servicio. Como son miles de personas, se obtendrían los recursos. Pero no entiendo cuál es el servicio. La entrega de la información direccionada a quién acudir en caso de. Es decir, cortar, ahorrarles esa pérdida de tiempo de caminar ensimismados por las calles buscando el profesional adecuado para resolver un caso específico. Sea legal, sea médico, sea de comunicación, sea de estrategia, sea de marketing. El desconocimiento dentro de la burocracia. Ese sería. Claro, uno de los casos muy puntuales de un cliente nuestro tiene un restaurante súper conocido de hace 3 décadas. Cuando él lo compró, claro, él compró el restaurante ya viejo, tenía 4 clientes específicos y demás. Y la gente no conocía esta sazón, ni este restaurante, ni nada.
porque los anteriores dueños, que eran sus tías, no conocían sobre el tema de las redes sociales ni cómo influenciar en la población. Entonces es algo tan sencillo como generar una campaña mega en redes sociales, que no es ni costosa, pues, o sea, estoy hablando de un costo no superior a $300 en total. Entonces, subió de qué, pues de 100 clientes al día a 300. Es una locura realmente. Entonces, por poner otro ejemplo, y tiene mucho que ver con el caso que usted acaba de mencionar, porque en el tema legal, justamente por lo que estamos resolviendo acá un asunto, es que veo que muchas personas desconocen este tipo de información. Yo sé que puede tener implicaciones legales. Total. Si vea, con este juez no trate estos temas. Lo que pasa es que no funciona de esa manera. Cuando tú entras en un circuito judicial o en un tema judicial, pues que tú decides con quién te vas. Claro. Hay un sorteo. Entonces, por sorteo es que se llegan las causas a un determinado juez. Y además el juez tiene la libertad de valorar las pruebas y de decidir en base a su leal conocer y entender y tomar una decisión y llevar una sentencia. Entonces, cada juez puede ser libre de dictar la sentencia que crea por ejemplo. Entonces, la academia está obligada a participar en un sistema como estos para identificar cuáles son los parámetros racionales y objetivos, aparentemente objetivos, que debe tener un juez para resolver un caso específico. En Estados Unidos, por ejemplo, se resuelve un caso y luego se marca precedencia. Es otro tipo de legislación también. Hay que revisarlo y ver esas oportunidades a nivel local. Claro, y yo veo que esta herramienta puede servir para que la gente de alguna manera presione desde la formalidad de estos sistemas a las autoridades. Porque, o sea, por eso es que hay delincuentes que salen y se pasean en este país y no asumen, pero es porque ni la justicia, ni la opinión pública, ni los medios, ni los comunicadores se valen de herramientas como estas para la manipulación, para la obtención de información muy fidedigna de casos puntuales. Totalmente, y para eso el perfilamiento es súper importante. Entonces, ya para ir cerrando con el tema de data y tecnología, hay algo súper importante que tiene que ver con la gobernanza de los datos. Es decir, la creación de estos perfiles que yo voy a ir creando de mis usuarios, de mis consumidores, de mis clientes, dentro de esta estructura. Entonces, si yo me tengo que contactar con ellos, ¿cómo me contacto con ellos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Por qué canales? ¿En qué contexto? ¿Es de la costa? ¿Es de la sierra? ¿Es un ama de casa? ¿O es un profesional de la salud? Sí, entonces la gobernanza de los datos nos permite a nosotros estructurar esos datos, enmarcar esos datos dentro de tecnologías. Bases de datos y perfilamiento, que era lo que estábamos viendo hace ratos. Canales propios listos. Y esto tiene que ver con la personalización. Es como mis canales me permiten a mí agilitar este proceso de perfilamiento. Como yo no meto a todos mis clientes y a todos mis usuarios en un mismo pote, sino es que yo voy creando perfiles distintos para poder personalizar mi experiencia en mi canal propio. Cómo yo implemento tecnologías que me permitan a mí automatizar todos estos procesos y cómo yo me certifico en estas tecnologías. ¿Va? Avanzando un poco, en honor al tiempo, vemos la parte de experiencia y acá es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Qué pasa con la experiencia? Uno de los principales dolores que tienen las empresas actualmente en el Ecuador es que no conozco a mi cliente, no sé quién es. Entiendo que viene gente a comprarme, entiendo por qué viene a comprarme, entiendo quién lo refirió y demás, pero no sé quién es. ¿Sí? O sea, no sé que es un profesor, no sé que es un profesional de la salud, no sé que tiene una dolencia, no sé que quizás no solamente prueba mi producto o adquiere mis servicios, sino que me está comparando con otros dos más. No lo sé en este momento. ¿Cómo yo conozco a profundidad
a mi consumidor, a mi cliente, a mi usuario. Y esto tiene que ver mucho con el perfilamiento y la segmentación. Cuando yo tengo un perfil de usuario, un perfil de cliente, yo puedo crear segmentos. Yo puedo decir, pues bien, esta persona está, si hablamos de la academia, esta persona está interesada en estos cursos, esta persona está en esta etapa de la educación, para esta persona es relevante este tipo de charlas, y llegarle con contenidos adecuados dependiendo de su perfil y del segmento en el que está ubicado. Si yo creo una mejor experiencia para esta persona, probablemente vaya a tener una relación mucho más directa y cercana con mi servicio y con mis canales, ¿verdad? Si hablamos de todo lo que todas las actividades que nosotros realizamos a nivel de medios pagos, publicidad en redes sociales. Tú pusiste el ejemplo del restaurante, pauta en Facebook. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué datos me arrojó esa pauta? ¿Cuántas personas vinieron desde esa pauta? ¿A cuántas personas les interesó? ¿Puedo tener esa audiencia cautiva para llegarle con otra comunicación a esa audiencia que mostró un interés por mi restaurante? Por supuesto que sí. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta porque va a crear mayores y mejores experiencias directas con mi negocio, con mi producto o con mi servicio. Hablamos ya de personalización, hablamos ya de automatización. Y algo muy, pero muy importante es que cuando yo conozco a profundidad a mis usuarios, cuando yo genero mejores experiencias, cuando yo tengo actividades de marketing basado en datos ya implementados en mi empresa, yo puedo empezar a explorar nuevas audiencias. ¿Qué pasa con los abuelitos, con los jubilados? ¿Qué pasa con ellos? Una economía quizás olvidada. ¿Cómo mi producto o servicio puede estar dentro de ese marco de referencia? ¿Qué puedo yo aportar a ese segmento? Es muy grande ese segmento. Es muy importante ese segmento. ¿Cómo yo puedo ser relevante ahí, donde nadie más está? ¿Sí? Entonces, entender a mi audiencia, a mi cliente, a mis usuarios y ver fuera de ese marco qué oportunidades tengo. ¿Sí? Cuando hablamos de data y tecnología, nosotros habíamos visto al inicio que las empresas tienen una estrategia sólida, pero no hay una experiencia adecuada, no hay unas formas de trabajo integradas y no existe impulso por parte del liderazgo. Entonces acá, con el score bajo que tenemos en Analytics, vemos que existe una oportunidad grandísima de contrastar los resultados con esos objetivos planteados en la estrategia. ¿Sí? Si yo quiero nuevos clientes, si yo quiero tener una gran reputación de marca, ¿cómo todas mis actividades de reputación, de comunicación, de imagen, regresan a esa estrategia de negocio con datos? ¿Qué aprendí al final de todas estas actividades? El ejemplo que tú ponías es bastante bueno. Yo hice una pauta en Facebook para llevar tráfico a mis clientes. Los clientes que vinieron tuvieron una buena experiencia, me recomendarían, quizá, ¿qué platos pidieron las personas que vinieron? Quizás eso, después en comunicación, si todos pidieron el plato A, pues yo voy a impulsar el plato A porque por eso vinieron. ¿Me explico? No les voy a poner el plato C que no lo pidió nadie porque no es atractivo para este público, para este segmento. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo toda esa implementación, ese despliegue de contenidos, de colocación de productos, toda mi estrategia de negocio, regresa y reestructura mi estrategia y la forma en cómo yo implemento esa estrategia? Y eso sucede cuando nosotros podemos visualizar los datos o los aprendizajes en un solo panel, en un solo dashboard. Tenemos las redes sociales para eso, tenemos Google Analytics para eso, podemos certificarnos en Google Data Studio para poder crear dashboards personalizados para cada uno de los negocios y demás. ¿Cómo yo atribuyo el éxito de mi negocio, de mi servicio, a algo? Y muchas veces decimos, bueno, vinieron por redes sociales, bueno, vino por una búsqueda en Google, bueno, vino porque visitó mi página web. Pero al final, ¿qué pasa si
la persona sí, se registró en tu página web, pero fue después de ver un video de YouTube de tu marca. O quizás vino por redes sociales porque primero hizo una búsqueda de tu producto o servicio y sí, luego lo impactaste con una publicidad dentro de ese contexto. Entonces, la atribución de la venta, del registro, de la adquisición es súper importante y no se lo podemos atribuir 100% al último punto de contacto, sino a todo el ecosistema que nosotros hemos creado para esta persona. La tecnología que nosotros implementemos y lo más importante, tener siempre rutinas con todos los equipos para poder contrastar todos estos aprendizajes. Acá el resumen de nuevo de lo que acabamos de ver, el nivel de madurez digital de las empresas en Ecuador, algunas de las estrategias o técnicas que pueden ustedes implementar a cada una de sus empresas y sus negocios. Recuerden que podemos seguir la conversación por LinkedIn, por si necesitan profundizar un poco más el tema, hacer preguntas, conversar sobre transformación digital. Este espacio es para ustedes, para preguntas, por si tienen alguna duda en que les podamos ayudar o profundizar. Disculpe, la pregunta de cajón, ¿cuál sería el costo para poder acceder a este sistema? Porque está patentado. Sí, o sea, en este momento no vinimos a hacer una venta puntual, sino a exponer los resultados del estudio. Podríamos conversar en otros espacios al respecto. No, sí, es que me llama bastante la atención. Y la otra pregunta es que en el marco de la maestría se desarrollarían este tipo de experticias para poder elevar propuestas, por ejemplo, a centros educativos con con justamente estas aristas de información o de posibilidades de información de Big Data para poder ubicarlas en centros de educación, tanto privados como estatales, para el conocimiento específico de ciertas normativas del Estado y demás. O sea, de pronto no me hago entender bien. El asunto es de que a mí me llama mucho la atención que en algunas universidades existen ciertas asignaturas con ciertos temas que pueden ser tratados de forma libre, y en otras universidades esas asignaturas, esos contenidos, esa data es obligatoria. Entonces, si nosotros podemos ofrecer un servicio, obviamente vinculado con esta formalidad, incluyendo todo lo que es necesario como para que un profesional tenga todos los parámetros para poder resolver problemas, para poder resolver casos y demás. No sé si me hago entender. Entonces, bueno, ahí hay que aclarar alguna cosa, es que ahí existen dos tipos de maestrías en cualquier universidad: maestrías de investigación y maestrías profesionalizantes. Esta última, profesionalizante, es la que se ofrece obviamente bajo el tema de estrategia y transformación digital, que implica que obviamente bajo los conceptos de asignaturas, metodologías, pedagogías, herramientas, invitan justamente a que tú puedas utilizarlas de estas ya en el campo mismo de tu labor. Es decir, que son temas, contenidos y asignaturas que van incorporando lo actual, lo vigente. Esta además es una maestría nueva en nuestra universidad y va incorporando todos esos elementos. La masterclass implicaba también eso, generar no solamente resoluciones a lo puntual, pero también generar preguntas, inquietudes y sobre todo animar a que esto tiene que seguirse fortaleciendo y profundizando. muchas gracias. Buenísimo. ¿Algunas? Cuéntame. Una pregunta puntual, Oliver, que en el tema de RACI que tú decías, Sí. ¿es lo mismo este RACI que lo que se denomina de Community Manager? ¿O es diferente? No, es diferente. El RACI es un framework o una estructura que dice, mira, en un proyecto, en este momento, yo soy el responsable en este panel, ¿verdad? Yo soy el responsable de dar el panel. Él es la persona que está encargada de liderar el panel. O sea, yo no estaría aquí si no fuera por él. Él
lidera y aprueba que yo esté aquí en este panel, ¿verdad? Aquí me acompaña Daniela. Ella debe ser consultada para que yo pueda estar acá, ¿sí? Ella es mi fuente de consultas para ver dónde yo voy a estar y qué espacios vamos a estar. Y ustedes en este momento están siendo informados en esta actividad, ¿sí? Entonces, para ponerlo en un contexto de empresa, ¿quién es la persona responsable de hacer las cosas? ¿Quién es la persona que aprueba o lidera ese proyecto? ¿Qué personas deben estar siendo consultadas para esas actividades? ¿Y qué personas simplemente van a ser informadas de esa actividad? El Community Manager tiene una tarea específica dentro de las relaciones de esa empresa, ¿verdad? Dentro de las operaciones de esa empresa. Él es responsable de las comunidades, de las conversaciones, del levantamiento de data, pero existe una persona que aprueba las actividades del Community Manager. Existen otras personas, como digamos, las que generan el contenido, diseñadores, personas de data, no sé, personas que le proveen de servicios que deben ser consultados por el Community Manager. Y hay un montón de gente que debe ser informado de qué actividades está realizando el Community Manager. ¿Sí? Eso. Sí, cuéntame. ¿Qué recomendación nos podrías dar para hacer una sugerencia a este cliente, especialmente que tiene un personal branding muy tradicionalista? Digamos, es un profesional de toda la vida, un médico que tiene 65 años. ¿Cómo abordar esta transformación digital? Alguien que es muy tradicionalista y que de pronto tiene una brecha digital, no comprende algunos conceptos. ¿Qué sugerencia darías para abordar a ese cliente como muy tradicionalista? Bueno, se me sale un poquito de tópico, pero te puedo responder. Me he topado con muchos clientes así. Primero, entiende qué lo motiva. ¿Cuáles son las motivaciones de este cliente? ¿Qué lo mueve? Lo mueve quizás ser importante, lo mueve quizás ser muy estructurado y purista dentro de lo que hace, lo mueve o le interesa la satisfacción de todos sus clientes o de todos sus pacientes, por ejemplo. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Por qué hace lo que hace principalmente? Si lo mueve la imagen, si lo mueve ser una persona importante, si lo mueve... ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Para qué? Para que todas las estrategias, para que su propósito como profesional se vea reflejado en todas las actividades de marketing y comunicación que él realiza. Porque si es una persona que está netamente enfocada en su trabajo y en la satisfacción de sus clientes y tratas de que sea una persona famosa y esa no es su esencia, pues va a existir choque. Entonces, entiende primero a la persona, cuál es su propósito, hacia dónde se mueve, y luego todas las estrategias que tú realices para esa persona, enmárcalas en ese contexto. Entonces, esta actividad va a aumentar la satisfacción de tus clientes, o esta otra actividad te va a dar mucha más visibilidad dentro de tu entorno. Quizás esta tercera actividad va a darle visibilidad a eso que tú has creado que nadie más lo conoce. ¿Me explico? Entonces, mira qué es importante para él y maximiza eso al 100%. Gracias. Buenísimo. ¿Sí? Cuéntame. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludar, mi nombre es Giovanni. Giovanni, un gusto. Hablando de la Universidad de Gestión. Y más que nada, quería yo puntualizar dos elementos, quizás como para discusión, como para presentación, que me parece muy interesante puntualizar con base a los pocos resultados que se están estableciendo. ¿Y por qué lo hago? Es porque creo que también nos permite como abrir un poco las puertas a reflexionar sobre puntos que nos pueden ayudar a mejorar ciertos indicadores. Para ser concreto, el 1, por ejemplo, el dato que vimos, uno de los indicadores que estamos hablando de la parte de, digamos, clientes, ¿no? Una cuestión que yo siempre la puntualizo es que muchas veces creo que muchas empresas, muchas marcas, quizás sin querer, a veces pierden un poco la dimensión entre diferenciar realmente qué es cliente y qué es consumidor. Total. Sobre todo en la parte, cuando hablamos, por ejemplo, de consumo masivo, a veces como que eso nos facilita
Entonces sería bueno también primero diferenciar quiénes son clientes y quiénes son consumidores. Total. Y después de los clientes, ahí como Total, total. exactamente eso, o sea, solamente como... Sí, 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 es bueno. Y también algo que me parece interesante, que por ejemplo igual en nivel de estructura, como habíamos conversado usualmente, creo que las empresas necesitan quizás concientizar, y eso es creo que lo más difícil, que deben siempre asignar presupuestos para poder generar cambios de transformación. Y creo que eso es un debate de toda la vida, ¿no? Que a veces no, un dato que se está analizando siempre por el lado del costo, siempre va a haber como esa visión de ver cómo esto me puede retribuir inmediatamente, por poco decirlo así, en lo que se invierte en esa parte. Sin embargo, algo que me llamó, digamos, ahorita la atención es ¿por qué hay índices de transformación digital en teoría relativamente altos, ¿cierto? Creo que eso es un efecto netamente de la pandemia. Creo que la pandemia, al ser una externalidad, forzó en muchos procesos a acelerarlos, porque estábamos en una coyuntura, digamos que o lo haces o lo haces. Entonces, no sé si es que quizás en el discurso también que ustedes manejan, que me parece espectacular, sea algo inconveniente también plantearlo así, o sea, que quizás a veces si le damos como digamos, al contexto una situación de que esto es una elección y que tienen que analizar, como que se va a dejar, pero si es que por ejemplo se lo puntualiza como algo que o lo hacen o no lo hacen porque, por ejemplo, estadísticas que se figuren de empresas que si no entran a su transformación digital prácticamente están poco para desaparecer. Quizás eso, por un lado, obligue también a las personas o a los CEOs a acelerar esos procesos. Y por otro lado, lo que decía justamente nuestro colega acá, quizás a las personas que tienen esa resistencia a entrar en procesos, también les obliga. Y un ejemplo es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita como lo que se reinaugura el metro. Total. En el metro, o sea, si no entras a un contexto y tienes que utilizar la digitalización, no vas a poder usar. Un poco era esa la... Sí, total. Te puedo responder las dos inquietudes. A nivel de cliente versus consumidor, sí, es importante entender la diferencia y sí, es importante entender el nivel de datos que podemos recopilar de los dos. A mí me encanta bastante una analogía que utilizan mis colegas para diferenciar al cliente y al consumidor, sobre todo en consumo masivo, y es que el consumidor es un león relajado, tranquilo, solo interviene cuando necesita, con un pelaje hermoso, se ve en la foto increíble. Ese es mi consumidor. El cliente es la leona. Está totalmente marcada con músculos, los dientes afilados, siempre lista para cualquier promoción, para cualquier actividad, para comprarme, para entrar, para satisfacer las necesidades de las personas que tiene a su alrededor. ¿Sí? Entonces, entender esos dos perfiles a través de la data es súper importante. Y poder entender, como tú dices, qué actividades realiza el uno, y cómo mi marca, producto, servicio es relevante para el uno en un contexto y para el otro en otro contexto totalmente distinto. Si yo voy a crear experiencias de marca, las voy a hacer para los consumidores, porque es para todos. Pero si yo voy a crear una promo, es para quien me compra, ¿sí? Entonces, sí está bastante buena tu reflexión y sí es importante que dentro de esta estructura de entendimiento y perfilamiento de los consumidores e incluso experiencia de marca o de mis canales, entender la diferenciación entre el uno y el otro. Con respecto a la estructura y a lo que tú hablabas sobre concientizar, sí, es súper importante y es muy difícil crear una estructura para desarrollar la cultura digital en las empresas.
Y eso es muy importante, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva convencer a los líderes, lleva integrar equipos que antes no se hablaban, lleva implementar rutinas que antes no sucedían. Y definitivamente a partir de la pandemia esto se ha acelerado y ya no hay vuelta atrás. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Buenísimo, muchísimas gracias. Espero que esto sea de utilidad. Gracias por esos aplausos para Oliver. También queremos, de parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y del área académica de gestión, agradecer este espacio, Oliver, la posibilidad de interactuar y la posibilidad también a nuestros internautas que luego que revisen esta información va a permitir generarse ya claridades y, ¿por qué no también esas preguntas importantes para su organización, para su empresa? Yo digo, cuando digo empresa no hablo solamente de sector privado, sino que hablo justamente de esa necesidad de buscar nuevos caminos. Y claro, yo quisiera solamente aterrizar en dos ideas principales. La una, la Universidad Andina justamente ha abierto estos espacios. Hace unos días estábamos hablando sobre la importancia de la plataforma comercial TikTok, pensándolo un poco desde esa línea. Hoy estamos conversando sobre cómo y por qué medir el índice de madurez digital de las marcas, y eso ha implicado también a nivel interno trabajar en una propuesta coyuntural, importante, moderna, actual, vigente, sobre esta maestría profesional llamada Estrategia y Transformación Digital, a la cual les estamos invitando a todos y todas. Por supuesto, también han recibido en este momento también una publicidad de Forma Andina, que es la unidad de formación continua. Va a trabajar temas de marketing digital, justamente de delegación de protección de datos. Estamos entrando en inteligencia artificial a través de proyectos, así que son temas que creemos que son coyunturales, vigentes, pero necesarios ya en la actualidad. Y la segunda idea es que, tratando un poco de valorar este espacio de la masterclass, yo diría principalmente la importancia de la data y cómo podemos empezar a manejar. A veces uno quiere enseguida el aplicativo o el programa en su teléfono, en su computador, cuando la información la tenemos nosotros y la podemos producir y organizar de mejor manera. Creo que ese es el gran reto y, por supuesto, el desafío luego es identificar a esos leones y leonas para que esto realmente sea productivo. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a ti, Oliver. Muchas gracias, Edison. A ustedes.